Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mis payasitos y mis payasitas, mis cantantitos y cantantitas, mis actrices y mis actores, mis escritores y... Híjole, no vamos a parar. Esto es Voz de País en Nesca Media. Nesca con Z y K. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar o conocemos la historia de una persona que se fue del país? El Salvador es un país de emigrantes, desgraciadamente. Yo creo que no hay un país en el que no haya por lo menos un salvadoreño. ¿Cuál es el origen de la migración? La migración suele suceder cuando un país no te ofrece condiciones para desarrollarte normalmente como persona, como profesional, como ser humano, cuando no te permite autosostenerte por tus talentos, tus capacidades, cuando tu patria no es capaz de acogerte como madre, entonces te vas del hogar. Y así como todos los hijos que abandonan el hogar a temprana edad, cuando llegan a las culturas o a los lugares en los que le toca vivir, suelen olvidarse de sus padres o guardar algún nivel de resentimiento o un profundo dolor porque esa madre y ese hogar no fue capaz de acogerle de manera permanente, de manera segura, y eso genera muchos dolores, mucha nostalgia, eso genera muchos traumas. Tenemos nosotros como salvadoreños, creo yo, que más de la mitad de salvadoreños que habitamos en el planeta vivimos fuera del Salvador. Y esto es un problema que se generó en los años 80. En los años 80 se buscó como política pública que la gente se fuera. ¿Por qué? Porque el que estaba afuera mandaba remesas. Y las remesas eran un negocio financiero muy jugoso. Entonces, Monseñor Romero lo dijo en una ocasión. O sea, el negocio es sacar gente de aquí para que mande dinero para acá. Y aquí las cosas no cambian. Pero el dinero que viene de allá le queda una comisión al intermediario y ahí que le regale a la gente que vive aquí. Bueno, ahí tenemos el resultado. Cientos de miles de salvadoreños viviendo en la llamada diáspora, y esas personas que llegan a esas culturas diferentes, si bien es cierto, hacen vida y se adaptan, mantienen un corazón muy arraigado a su patria. Y Roque Dalton lo decía en uno de sus poemas: ¿quién no lloró con el himno nacional? Y yo se lo voy a decir, yo no sabía ese nivel de amor por la patria hasta que en una ocasión estuve en Los Ángeles y vi llorar salvadoreños a quienes les pusimos el himno nacional. Es un dolor de patria tremendo, horrible, grande. Y es parte de la narrativa salvadoreña, porque los salvadoreños tenemos una historia de emigración. A los salvadoreños nos tocó ir a construir ciudades a los países árabes. A los salvadoreños nos tocó ir a construir el canal de Panamá. Los salvadoreños nos ha tocado levantar negocios en Estados Unidos, cultivos completos. Los salvadoreños hemos sido laboriosos. Lo que sucede es que la inestabilidad política que siempre ha mantenido el país, hasta hace poco que se ha calmado, pero la inestabilidad política, la violencia que ha vivido El Salvador, que vivió El Salvador, fue motivo para expulsar a la gente de nuestro país. Y esto es importante porque tiene un impacto directo sobre el arte y las expresiones artísticas. Hay muchas amigas y amigos que están en Estados Unidos y que cuando platican conmigo después de 20 años de vivir allá, ya hacen como el acento
así, que hablan así como que son un poco americanos, se les ha olvidado el acento de los salvadoreños. Y eso es... ay. Sin embargo, los mexicanos, oye, pues claro, mantienen su acento, lo defienden, ¿no? Y entonces nosotros también hablamos así como mexicanos, porque México ha tenido una cultura mucho más expansiva que la nuestra. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué la Tenchi Celiber? Que es segunda vez que la menciono y la vamos a invitar. Vamos a invitar a Julio a nuestro programa. Desde ya te lo digo, espero que aceptes la invitación, Julio. Pero ¿por qué la Tenchi Celiber no es reconocida a nivel latinoamericano, a nivel mundial? Ay, lo que pasa es que habla bien salvadoreña y se viste como que es salvadoreña. Pues sí, también Cantinflas se vestía como mexicano y hablaba como mexicano. También Chespirito, Chompiras, todos esos personajes eran mexicanos. La India María, mexicana, así como Aniceto Porcisoca, gente de los sectores más pobres de México que se convierten en personalidades del humor internacionales y no necesariamente tienen que hablar como chilenos o como gringos, hablan como mexicanos. Pero la fuerza de la industria de la cultura de México es tan grande que hace y logra que eso se expanda hacia otros países. Y entonces el acento mexicano lo mantienen los mexicanos en Estados Unidos muy fuerte. Eso te da sentido de pertenencia. Cuando tenés detrás una cultura fuerte, una cultura poderosa, alguien que vos podás decir pertenezco ahí. Yo ahí nací, a esa cultura pertenezco, de ahí vengo, para ellos trabajo, a ellos me debo, lo poco que tengo se lo doy a ellos, a esa cultura a la que pertenezco. Eso es lo que el fenómeno de la diáspora rompe, sentido de pertenencia. Porque además de que la gente de la diáspora le ha dado mucho a El Salvador no le ha dado mucho a su gente de aquí, ni siquiera les ha dado las gracias. Se les ha llamado solamente para dar votos, pero no se les ha ofrecido oportunidades mejores a sus familias, a sus familiares acá. Y se genera el fenómeno de la gente que ya no quiere trabajar porque tiene una remesa. Y entonces el problema se profundiza porque no hay productividad en el país, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de esas cosas, sino a lo que quiero referirme es de qué manera las culturas poderosas son capaces de mantener en torno a sí, a ellas, a las diásporas. Las diásporas siguen acercándose, aglutinándose, nuclearizándose en su cultura de origen. Porque pertenecen y siguen perteneciendo, porque esta cultura local es tan poderosa y tan fuerte que es capaz de acogerlas aunque estén fuera de su patria. Y estos que están afuera sienten orgullo de este origen y dicen somos de aquí, a esto pertenecemos, y lo dicen con mucho orgullo, porque a pesar de que están fuera de las fronteras de su país, tienen un sentido de pertenencia con su patria. Y en eso juega un papel muy importante el arte. El arte principalmente, digamos que lo más fuerte es la música, el teatro y la danza. El teatro y la danza juegan un papel bien importante y el teatro, digamos, no visto como tablas, sino también como actuaciones en cine, en novelas, en producción de series de televisión, etcétera. Todo lo que es actuación ahora. Estamos hablando de La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, una producción audiovisual de origen, obviamente, en la actuación actoral. A eso me refiero. Entonces, esa actuación actoral, la música y la danza son factores bien importantes como canales de presencia en otros países, aunque no estés en tu tierra. Esa pertenencia que vive las diásporas, otras diásporas, por ejemplo, la diáspora española,
mantiene una relación muy fuerte con su madre patria. Siguen hablando como españoles, aunque aquí estén en El Salvador, pero siguen hablando como españoles y pronunciando las C y las Z, como Nezca, con Z. Entonces, siguen manteniendo y hablen con un mexicano en El Salvador, no pierde su acento. Sigue hablando como mexicano. Y todos aquí sabemos cómo hablan los mexicanos. Hasta la manera de hablar dice a qué cultura pertenecen, de qué país vienen y no pierden el acento. Ah, no, pero nosotros ya estamos hablando como gringos. Después de apenas 1 año o 2 años de estar allá, ya estamos hablando como gringos. Es problema de identidad. Eso es yo hago mucho hincapié en eso, porque a nosotros los salvadoreños, por toda esta historia de dureza, de violencia, porque le decía yo a un español, creo que les conté un podcast anterior de un muchacho, cuando iba a empezarle a dar el tour por el centro histórico, yo le dije, te quiero aclarar una cosa, la historia del Salvador es muy violenta, y ha sido muy violenta. Y entonces, esa violencia que ahora al fin se ha terminado, es la que empujó a miles y cientos de salvadoreños a irse, porque aquí simplemente no se podía vivir. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿y qué hacemos para que toda esta diáspora y nosotros que estamos acá podamos conectarnos y construir patria, construir identidad por medio de expresiones artísticas que, como les dije, son canales que nos permiten interactuar? Hay muchos salvadoreños de la música muy exitosos afuera, que fueron a dejar lo mejor de sí en Estados Unidos, pero un gran músico salvadoreño en Estados Unidos es una gotita en el océano, porque vas a encontrar talentos muy grandes en Estados Unidos, porque Estados Unidos durante décadas se preocupó de atraer lo mejor de todo el mundo, mejores científicos, mejores artistas, mejores ingenieros. Se fueron a Estados Unidos porque ahí habían condiciones y el Estado les daba incentivos para que pudieran generar riqueza, producir ideas, innovar, crear, crecer, etc. Entonces, Estados Unidos tiene una cantidad de artistas geniales que nunca en la vida, por lo muy geniales que sean, hicieron ni van a hacer cine en el caso de actores. Lo mismo sucede en México. Yo iba a México con mis canciones originales, conocí compositores mexicanos que nos dan cátedra a nosotros en El Salvador. Nos dan cátedra de cómo se compone, nos dan cátedra de calidad de obra que tienen. ¿Y saben qué? Nunca les han comprado una canción y nunca han salido en la televisión y nunca han salido sus canciones en la radio. Porque el nivel de exigencia y de calidad en una cultura fuerte, en una industria fuerte de arte, la exigencia de calidad es tan grande, y aún así hay un buen porcentaje de buena suerte el haber llegado al éxito, pero la calidad que existe normalmente es grande. Entonces, cuando en un país chiquito como el nuestro, que no ha habido un desarrollo de la industria del arte y la cultura, se va uno de nuestros mejores talentos a ese otro mundo grande, ¡pling!, se pierden en la inmensidad, porque ahí hay talentos para regalar. Entonces, mis amigas y amigos, importante el tema de la diáspora. ¿Cómo? Y yo quisiera que me dijeras aquí en los comentarios, tú que me estás viendo afuera del país, ¿cómo podemos conectarnos? Tú que haces arte y que tienes un origen en El Salvador, ¿cómo podrías ayudarnos para que en El Salvador la nueva generación de artistas conecte con esos otros mercados en los cuales podemos mostrar nuestra obra? Porque tenemos muy buena obra, tenemos mucha calidad, muchas veces, no siempre, pero ¿cómo podemos conectarnos entre nosotros para ir construyendo ese sentimiento de orgullo, esa narrativa nacional,
ese orgullo de ser lo que somos, lo que hemos sido, esa manera de contar nuestra historia, lo que hablamos en un podcast anterior, cómo unimos nuestras narrativas de una manera creativa en cada una de las disciplinas artísticas, como he dicho, pintura, escultura, bueno, la escultura es un poco más complicada, pero en música, teatro, en danza. ¿Cómo podemos ir construyendo esa identidad que nos vuelva a juntar en una narrativa de país como el Salvador y salvadoreños que somos? Porque ya con esto cierro diciéndoles, tenemos una nueva generación de jóvenes que no tienen ni idea de todo lo que estoy hablando, pero que quieren aprender. Estoy dándole clases. Te lo quiero decir, estoy dándole clases en producción de contenidos, en manera de hablar a muchachas y muchachos de 20 años. Y les doy los elementos más básicos de la teoría de la comunicación. Y se quedan con la boca abierta y me fascina las ganas que tienen de aprender. Es mentira que toda la nueva generación son unos haraganes, que son de cristal. Bueno, sí, son de cristal. Tienen una actitud diferente a la actitud que tuvo nuestra generación, pero quieren aprender. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que el espíritu salvadoreño lo logramos unir por medio del arte, los contenidos de arte y cultura? ¿Cómo podemos integrarnos de nuevo y dejarles a las nuevas generaciones una nueva, o construir junto con ellos una nueva narrativa que nos permita ser salvadoreños? Con orgullo, con amor de país, con pasión por la creación, por la innovación, por la belleza del arte. Esto ha sido Voz de País, Nesca Media, Nesca con Z y K.